¿Qué tal? Buenas tardes, estimados alumnos de Matemáticas 4. El día de hoy vamos a ver el aspecto visual, la apreciación visual, perdón, de lo que son los máximos y mínimos de una función. Sí, aquí tengo una pequeña presentación con la cual nos quedará muy claro el tema del día de hoy. Aquí tengo máximos y mínimos de una función. Vamos a esperar a que se abra. Y pues bueno, mm, aquí tenemos estos máximos y mínimos de una función. Muy bien, aquí tenemos una pequeña introducción de lo que vamos a ver el día de hoy, los máximos y los mínimos de una función. Simplemente va a ser una apreciación visual por ahora, el aspecto analítico, es decir, cuando calculamos el máximo y el mínimo de una función, corresponde al área de cálculo, cálculo diferencial. En este caso se verá en el siguiente curso de matemáticas, en el siguiente grado. Por ahora vamos a ver el aspecto visual, como se puede ver aquí en esta imagen que les introduje aquí. Es simplemente para hacerlo pues más coqueto para poder entenderlo, ¿no? Vamos a suponer que los máximos y los mínimos de una función son aquellos puntos que pasan por una función. Es como si fuera el carrito de aquí de Six Flags, el Superman, y aquí podemos ver que precisamente en este punto donde se ve el puntero aquí, es el máximo de esta función y el mínimo podría ser en el punto más bajo que tenga esta montaña rusa, que sería, si no mal recuerdo, justo en la caída de esta primer bajada. Pero bueno, vamos a verlo analíticamente, vamos a darle una pequeña revisada aquí hacia abajo y aquí tenemos una vista de perfil más cómoda, ¿no? Y por lo tanto les tengo que leer las definiciones del máximo y mínimo de una función, tal cual como lo tengo aquí, ya que estuvo revisado previamente. Y nos dice que los máximos y los mínimos en una función f son los valores más grandes, que son los máximos, o más pequeños, en este caso los mínimos, que toma la función, ya sea en una región, que se les llama extremos relativos, o en todo su dominio, que son los extremos absolutos. Y dice, los máximos y mínimos también se llaman extremos de la función. Muy bien, lo que nos está diciendo aquí este pequeño cuadro teórico de la izquierda es lo que nos está representando la parte de la derecha. Aquí en matemáticas lo que hemos estado aprendiendo es a leer un problema, a interpretarlo y posteriormente a llevarlo a la práctica mediante la visualización de las funciones para este curso de matemáticas 4. Podemos apreciar que aquí en el lado izquierdo nos dice que los máximos y mínimos en una función son los valores más grandes, máximos o más pequeños que toma la función. En una región, que son los extremos relativos, o en todo su dominio, que son los extremos absolutos, máximos y mínimos. Aquí tenemos esta parte, en el lado derecho tenemos esta gráfica que es la parte positiva de las X y la parte positiva de las Y, lo que comúnmente conocemos en física y en algunas aplicaciones de matemáticas como nuestro primer cuadrante. Podemos apreciar que las regiones aquí están divididas, aquí hay una región que empieza aquí y termina acá. Si aquí empieza la región en el punto C, y aquí en el punto X1 termina, el mínimo de la región es este punto y el máximo sería este. Ahora voy a hacer otro ejemplo. Si la región sería a partir de X1 y terminara en X3, el máximo de la función sería acá donde esté X3, perdón, y el mínimo de la función sería aquí donde está X2. Entonces prácticamente es visualizar en un perfil nuestra función y poder determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Si esto supongamos fuera una montañita rusa y haría un recorrido el carrito empezando así, el carrito de la montaña rusa hiciera este recorrido,
pues sabríamos que el punto más alto no fue el primero, ¿sí? El punto más alto se presenta aquí, en X3. Si esto fuera la montaña rusa, el máximo fue aquí en el X3. Lo podemos visualizar aquí con la línea punteada. Es en el punto X3. Y el punto mínimo que tuvo esta montañita rusa fue acá abajo en el X2, ¿no? Cuando veníamos aquí bajando, a veces no lo sabemos, pero estamos en el punto más bajo que tiene esa montaña rusa. Y del punto más bajo subimos al punto más alto o el punto máximo. Prácticamente esto es la definición del máximo y el mínimo de una función en el aspecto de la apreciación visual. Ahora vamos a hablar algo de lo que nos dice aquí, que es el valor absoluto y el valor relativo. Vamos a leer las dos definiciones para poder llegar a una conclusión. Muy bien, aquí tenemos el valor relativo. El valor relativo depende de la posición que ocupe un número, que pueden ser las unidades, las decenas y las centenas. Esta pequeña definición estamos hablando numéricamente, ¿sí? El valor relativo, repito, es el valor relativo que depende de la posición que ocupe un número, que pueden ser las unidades, decenas o centenas. Recordemos nuestros cursos de primaria donde acomodaban las cifras de derecha a izquierda y se le iban nombrando si eran centenas, decenas, unidades, etcétera. Muy bien, el valor absoluto ahora nos dice que es el valor absoluto de un número consiste en su valor, sin importar su signo. Abajo tengo dos ejemplitos que son muy sencillos, pero muy claros. Yo creo que con estos ejemplos a nadie le va a quedar ninguna duda de lo que estamos hablando. Aquí nos dice el valor relativo de 2 en la cantidad 327 es 20. Lo podemos observar, ¿no? El valor relativo de 2 en 327 es 20. Muy bien, a eso se refiere el valor relativo. Ahora, el valor absoluto de menos 5 es 5, sin importar su signo como nos dice acá arriba. Solo nos dice el valor absoluto de menos 5 es 5. Muy bien, y ahora tenemos una cuestión con las funciones o con las gráficas que nos dice máximos y mínimos. Los hay absolutos y relativos. ¿Pero qué son? Aquí tenemos dos grafiquitas, la número 1 y la número 2. Podemos ver que ambas tienen la misma leyenda o la misma anotación o acotación de que los puntitos azules son los máximos absolutos en una región. Los máximos, estos puntos que están más grandes, azules más grandes, son los máximos absolutos. Los azules que son más pequeñitos son los máximos relativos. Los verdes coloreados grandes son los mínimos absolutos y los mínimos relativos son los círculos verdes más pequeños. Absoluto y relativo, como habíamos dicho anteriormente acá arriba, depende de la posición que ocupe. Se puede decir que este es un mínimo en una región para esta función, pero si comparamos las dos funciones, el mínimo o más mínimo, el que está más abajo, es este punto, por eso se le llama mínimo absoluto. De esta función es el mínimo relativo, pero aquí estamos comparando dos funciones. Muy bien, ahora aquí esta función que sufre dos curvas tiene dos mínimos, un relativo y un absoluto. El relativo es el que aparentemente en un puntito es más pequeño, pero el absoluto nos dice no, todavía baja más y es el punto más abajo. O sea, nadie le va a ganar a ese mínimo, es el que está más abajo. Y el máximo absoluto, pues tenemos en esta gráfica de acá de la izquierda que tiene dos subidas, al contrario de la derecha. Aquí tenemos dos subidas, una que sube un ratito, pero dice, no, espérate tantito porque todavía sube más, y por eso a este se le llama máximo absoluto y al de la izquierda se le llama máximo relativo. Y pues por el momento simplemente es apreciar las gráficas, poder entender esta acotación, estas anotaciones, y pues es lo único, saber diferenciarla a ojo, por así decirlo. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy bonita tarde. Es todo por el día de hoy. Gracias. Hasta luego.